con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo, tenemos el honor de tener como invitada a la licenciada Rosa Marta Loría San Martín, quien es fundadora de la organización civil Corresponsabilidad Social Mexicana. Bienvenidos a La Vida Dura y Yo con mis locuras. Queremos platicarles un poquito del currículum de Rosa Marta. Ella estudió la licenciatura en Educación con maestría en Políticas Públicas, especialidad en Desarrollo Organizacional, Infancia, Trabajo Infantil, Prevención de Violencia, Evaluación y Fortalecimiento de Proyectos. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Me llamó mucho la atención el título del podcast, así que pues muy contenta de estar aquí. La vida dura. Sí, yo creo que este tema es relevante para cuestiones de la vida dura, que muchas personas viven situaciones más complicadas que otras, y a mí me encanta tu iniciativa de fundar esta organización porque creo que es relevante en la sociedad. Claro. Platícanos un poquito. Pues mira, ya tiene 12 años, va a cumplir 12 años en abril de este año, el 13 de abril. Y pues ha sido precisamente con el objetivo de minimizar esa vida dura de muchas mujeres. Iniciamos los primeros 7 años trabajando los derechos de la mujer. Sabrán ustedes que el 8 de marzo viene de 1857 con la lucha de las costureras de Nueva York, ¿no? Entonces es una lucha que no ha terminado, pero también es una lucha que quizá entendemos de diferentes maneras, ¿no? Después de 7 años de trabajar con los derechos de las mujeres, trabajamos con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y llevamos prácticamente el resto del tiempo, digamos más del resto de los 10 años de los 12, enfocándonos mucho a niñas y adolescentes como el primer paso para esa vida mejor en las mujeres. Qué importante. Sí, porque viene de la educación, ¿no? Empieza por ahí. Exactamente. Claro, porque se dice Día Internacional de la Mujer como si fuera la mujer adulta, pero esa mujer antes fue niña y antes fue adolescente, y para poder llegar a ser un adulto vivió cuestiones desde la infancia. Y desgraciadamente en este país viven violencia desde que son niñas, ¿no? Efectivamente, y viven violencia y tienen experiencias culturales, aprendizajes, formas de vida o condiciones que muchas veces son ajenas a la familia, pero que las marcan a tener una dirección, ¿no? Claro. Y bueno, pues, no digamos de los estereotipos, etcétera, comportamientos que tenemos desde la masculinidad. Entonces, bueno, creo que ese es el principio. Cuando hablamos en este caso, que hoy me quiero enfocar mucho, es en las niñas y en las adolescentes, ¿no? Que al final su historia las determina a una vida futura, y pues no podemos dejar eso de que, es que su papá era así, es que su mamá era así, es que en su casa la acostumbraron. No, tienen que ir aprendiendo a tener esta educación, sus propias decisiones, ¿no? y tomar caminos. Esta nueva educación, porque culturalmente tenemos esa mala educación. Entonces ahora tú con tu fundación estás educando a estas niñas y a estas jóvenes a que no es normal, vivir una violencia de género. Sí, a que no se normalicen ni violencia física, ni psicológica, ni en algunos estereotipos, cosas tan día a día, ¿no? Que se vivimos, como por ejemplo, más adelante les platicaré a detalle, pero es el autoconsentimiento. O sea, decimos, no, bueno, es que ella siempre dice a todo que sí, es súper obediente y todo. La complacencia no es un factor positivo a la larga, porque es algo que se acostumbran a ser complacientes. Y difícilmente una niña cuando crece, que fue complaciente, va a poder decir no. Por ejemplo, este tipo de costumbres de que calladita te ves más bonita, ¿no? De que es una niña obediente, es muy reservada, y no sabemos ni siquiera por qué está haciendo o está en esta condición de reserva, ¿no? Sí, limitándose. Oye, ¿sobre qué vertientes trabajan en la organización? Mira, tenemos 2 áreas de trabajo. Una es el fortalecimiento, que es donde tenemos más chamba a veces, ¿no? Que es el fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil o fundaciones que tienen el trato directo con niños y niñas y adolescentes, o sea, que trabajan directamente. Pero no cualquier organización. Trabajamos con organizaciones que trabajan la prevención de la violencia. Todo es en pro de la prevención de la violencia y en promover la igualdad, ¿no? Entonces podemos trabajar desde una organización que tiene un refugio,
para niñas, hasta un centro de justicia para mujeres o incluso centros de internamiento para adolescentes. O sea, cualquier organización, institución que haga trabajos de prevención de violencia. Y otra área es un laboratorio de políticas públicas. En este laboratorio se trabajan temas por separado. Un laboratorio de políticas públicas se conforma por el sector público, el privado, y la sociedad civil, ¿no? Y la ciudadanía. Entonces, pues hacemos incidencia sobre temas en específicos como el trabajo infantil, la trata de personas, el embarazo en adolescentes, el matrimonio infantil, la Agenda 2030, que tiene muchos de los objetivos vinculados a esto. Y ahorita acabamos de iniciar con UNICEF involucrarnos en lo que es la crianza positiva, en la primera infancia principal. Claro, qué maravilla, desde ahí empieza, es que es la base y tenemos que cambiar esta educación. Me llamó la atención que dijiste refugio para niñas. ¿Cuál sería un refugio para niñas? Bueno, tenemos desde casas hogar, ¿no? Como aquellas niñas o niños que son retirados de una mamá que, por ejemplo, vive violencia. La mamá se va o limitan el acceso a que la mamá esté cerca del depredador, o sea, o del agresor más o menos. Sí. Y los niños hay que salvaguardar. ¿Por qué? Porque desde la UNICEF, desde los derechos de los niños, que ya tenemos años con la Carta de los Derechos, prevalece el interés superior del niño. Entonces, lo primero que debes de salvaguardar en guerras, en cualquier situación particular, son a los niños. Son los primeros que hay que salvaguardar y cuidar. Entonces, desde esa propuesta, pues, del interés superior del niño, pues lo primero que debe haber es refugios. Luego también hay iniciativas de organizaciones como hay una que se llama Unidos, donde si hay un conflicto, se resguarda el niño, no precisamente en el DIF, sino en esta casa hogar, que es temporal, o bien se pueden dar incluso en adopción. Niños que ya no pueden regresar o que fueron encontrados en condiciones. Sí duele y duele bastante, pero bueno, es más doloroso. Las historias que has de ver y conocer. Sí. Pero entonces está viviendo esta familia, esta situación de violencia familiar, entonces a lo mejor la mamá se separa un poquito de ese ambiente, pero se llevan a los niños aparte. O sea, vamos a pensar que existe un conflicto entre dos partes. Obviamente todo está a través de las fiscalías, ¿no? Y es un juez quien lo determina, no es una decisión que la mamá diga, quiero que mi hijo se vaya, ¿no? Y ahí se determina en los primeros momentos. Se aparta la mamá del niño y al niño se le empieza a dar una cierta. Los centros de justicia para mujeres, donde llega una mujer quizá con un caso así, el niño hay un espacio, el modelo del centro de justicia tiene espacios donde están temporalmente, en lo que se ve cuál es la situación. Y si es necesario y se toma la determinación de que el niño se va a apartar, entonces la mamá se puede ir a un refugio que generalmente son secretos, no se sabe dónde están, ni quién son, y al niño se resguarda en alguno de estos centros de apoyo o una red de apoyo, un centro del DIF o bien una casa hogar. ¿Y la mamá recibe rehabilitación? Bueno, ahí está lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Ya cuando sucede algo y alguien está dañado, pues sí, en teoría tanto el niño como la madre deben de llevar cierto tratamiento. Son tantos los casos que yo difícilmente te podría asegurar que en todos los casos se hace lo mismo. O lo que es un tema más doloroso todavía, a veces las madres deciden continuar, regresan a ese nido. Sí, claro. Que para ellas es el nido, pero es de violencia, ¿no? Sí, porque hay una codependencia. Claro, en este círculo de la violencia se reengancha nuevamente, tanto el victimario como la víctima están enganchados desde un punto tristemente que creen que es afectivo, pero no. Yo diría desafectivo, no existe esa palabra pero es del desafecto, ¿no? Destructivo, desde el desamor, ¿no? Desde la destrucción. Exactamente, es desde la destrucción. Y entonces, pues, a ver, el niño regresa. Ahora, en el mejor de los casos, como está el interés superior del niño, los jueces determinan que viva con otros miembros de la familia, los abuelos, etcétera, que tengan mayor capacidad de cuidado, ¿no? Y eso lo vemos también en el sistema de cuidados. Sí, ya llegó a ese punto donde ya se separó la familia, como dices, una fiscalía dice, el niño se va a separar, ya no lo regresan. Si la mamá regresa con la pareja, ya no regresan al niño. Si el niño fue violentado, porque tenemos casos donde
el niño fue golpeado, También. el niño fue abusado sexualmente y demás, imposible de regresarlo al mismo lugar donde ahí está viviendo el agresión. victimario. Ajá. A la señora, si decide continuar contra la al lado del señora, nada victimario, desafortunadamente sí existen muchos casos en que la decisión es regresar con el victimario y abandonan al niño o niña. Entonces este niño o niña se queda sin madre y Ujú. bueno, en principio ya a lo mejor Sí, perdió el no. padre desde antes, ¿no? Toda una tragedia y seguramente las estadísticas son importantes. ¿Estas estadísticas van en aumento o han disminuido? Sobre los casos de violencia, Ujú. pues mira, con el COVID aumentaron muchísimo Ok. por el mismo confinamiento. Se han reducido hasta cierto punto con pues todos los mensajes. Justo vengo a invitarlos a una campaña de mensajes justo que va por ahí, pero tenemos mucha cifra negra. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la denuncia. Y mientras no se fomente la cultura de la denuncia, y no se fomenta mucho por lo que son nuestros gobiernos o el Poder Judicial, Ujú. no por el hecho de que no quisieran hacer prevención, sino que están saturados Ujú. Claro. de juicios, etcétera, y entonces, pues saben el conflicto que Sí. existe hoy con nuestro sistema judicial. Entonces digo que no es la materia de esta reunión con ustedes, pero pues ahí hay un tema Ujú. donde no hay la promoción. Hay limitantes, hay Sí. limitantes. Y la cultura de la denuncia empieza desde la niñez. O sea, alguien que te dice, tú guarda este secretito y no le digas a tu mamá que me hace algo tan simple como que me robé este pan o que me robé este chocolatito. Ujú, ujú. Ya. Hay dos actos, como el guarda silencio por un acto que es incorrecto, que me estoy robando el chocolatito, estoy diciendo algo muy, muy Sí. simple que podría decir una abuelita a su hija, ¿no? A su Ujú. nieta. Sí. Y es un algo de que se guardan secretos Claro. y se pueden tomar cosas y guardarla en secreto. Entonces, cuando viene un victimario a esa niña Le y dice, le guarda el dice, secreto. guarda el secreto, esto está entre tú y yo, porque Ujú. estamos jugando, pero no le Sí. platiques a nadie, ¿no? Sí, qué Y entonces, este tipo de cosas se van Ujú. naturalizando. Ujú. Ujú. Y al paso del tiempo, guardas el secreto y no denuncias que tu pareja te violentó. Ujú. O te está tratando mal o que te está golpeando. ¿Por qué? Porque te enseñaron desde Ujú. pequeña a que se guardan secretos. Sí. Y en las redes ¿No? sociales todos Sí. son felices, pero en casa quién sabe. Bueno, esa es la Esa imagen es que otra, hoy se promueve claro, afuera. Y claro. lo vimos, por ejemplo, con la chica esta que acuchilló a la otra, que es una vista en Sí. las redes sociales de una mamá amorosa, jovencita y Sí, demás. que todo Y está resulta perfecto. que atrás pues Ujú. trae una secuela de Sí, una de agresión salud interna mental. reprimida que de cuando la problemas de salud saca. mental. Exacto. Sí. Ujú. Pero, ¿cuáles son las principales causas de la violencia de género? Bueno, yo creo, muchas feministas no opinan igual que yo. Lo digo así abiertamente porque pues hay corrientes dentro del mismo feminismo, Sí. ¿no? A veces Sí. no se reconocen, pero yo creo que sí hay corrientes. Por supuesto. Y yo soy de la corriente de las masculinidades. Es decir, tú puedes decir como mujer empoderarte, porque si bien como tú como mujer decides romper el círculo, afuera del círculo hay una serie de personas, pueden ser mujeres o hombres, ¿no? Ujú. Que no han roto ese círculo, pero que están dentro del círculo o cerca del círculo. Vamos a pensar, yo decido romper el círculo, pero tengo una pareja, padre de mis hijos, que no lo ha roto y que nunca lo rompió y que sigue sin romperlo y que van a pasar años y sigue así. Entonces, de alguna manera sigue la convivencia, pero ese círculo se mantiene porque no se ha roto el círculo con los hombres del lado masculino. Entonces, si no trabajamos en ambos sentidos, creo que sí se rompen círculos, pero hay cuestiones que todavía están presentes. Ujú. Ujú. Y Sí, es muy entonces yo difícil. creo que ese es uno de los factores que yo creo que Hay que trabajar. que hay que trabajar. Y otro de los temas que hay que trabajar muchísimo es que el empoderamiento no se debe basar en la destrucción de otra persona. Claro. O sea, yo no me voy a empoderar en mi negocio para ir y quemar el negocio del vecino, porque pues sí, a lo mejor voy a lograr Ujú. buenas ventas al principio, pero después, pues como todo en la vida se regresa, ¿verdad? Claro. Entonces, Claro. si buscamos el empoderamiento desde una lucha Ujú. contra el otro género, Ujú. pues creo que por ahí tampoco iré. Nadie gana. Ujú. Exacto. Sí, empieza la guerra y ya no acaba. Entonces, es una en guerra. esta lucha hay muchas corrientes feministas, ¿no? Desde esos puntos que qué yo menciono, interesante. y yo creo que este es un trabajo de todos, pero bueno, Ujú. no estamos en pañales, 1850, estamos hablando de
de ya más de Ya. 100 años, ¿verdad? Me No es encanta que fácil. digas que todos estamos involucrados, porque creo que la labor en casa es básica desde la educación de nuestros hijos e Ujú. hijas, ¿no? Sí. En los varones, pues desde no agredir a la mujer, enseñarles a respetarla, toda esa Ujú, parte. ujú. Y desde la mujer, aprender a respetarse, autoconocerse, fortalecerles la autoestima, etcétera. Pero creo que todo eso es labor de la campaña. Decidimos este año hacer esta campaña. Generalmente nosotros lo hacemos a finales de noviembre en el Día Internacional de la Niña, pero creo que ahorita era muy importante hacer una campaña todo marzo de mensajes de empoderamiento de las niñas, pero no desde esta visión de tú eres poderosa, tú, y sí, lo son, todos somos poderosos, pero también los niños son poderosos, ¿no? Ay, sí, qué bueno que dices O eso. sea, Sí, también qué los niños son maravilla. poderosos, también las niñas, Claro. todos son poderosos, ¿no? Todos Ujú. tenemos un poder Sí. interior. Sí. Entonces, qué mejor que reconozcas tu poder interior Mm. y que desde ahí te empoderes, seas lo que seas o quieras Ujú. ser y el género que quieras tener. El de mañana, tu decisión va a ser siempre importante, siempre y cuando Sí. venga desde tu poder de ser, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, pues dijimos, bueno, sí el empoderamiento, pero ¿cuál es la mejor herramienta para empoderar a una niña? De repetirle mensajes de que tú eres poderosa y no te dejes, y si un niño te pega, se lo regresas. O sea, no, No. desde el autocuidado. O sea, porque si yo me cuido la apariencia a lo mejor de mis ojos de no tener lagañas, de mis dientes, lavarme los dientes, que el autocuidado es el cuidado físico, por ejemplo, o dormir bien, tener una vida más saludable, es que me estoy aprendiendo a cuidar. Ujú. Va a ser más difícil una niña que tenga autocuidado físico, emocional y cognitivo y social, va a ser más difícil que Que sea mañana. violentada. Pues vas a ver decir que no, a lo mejor sí se puede ver en eso, ¿no? Porque te pueden, Ujú. pues, no sé, subir en un... Va a estar más valorada por ella misma, yo Ujú. creo, ¿no? Sí, como más valorada, internamente, claro. intrínsecamente. Internamente va a estar más valorada. Socialmente va a ser más difícil. No, ella se va a Ajá, valorar ella va a estar más. más valorada, exacto, Sí. ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que mañana no pueda ir en el camión y que un cuate Claro. le esté Es- diciendo palabras Sí, pero así medio obscenas, etcétera, ¿no? pero desde ahí empieza. Desde ahí empieza, ¿no? Ujú, Su poder está en ella misma. ujú. Mm. Entonces, y pues si enseñamos a los niños a que el poder está en sí mismos, Ujú. ¿no? Y no en lo que los demás hagan de sí mismos, pues de ahí empieza. Ahora hay que enseñarle eso a tanto niñas como niños, porque, o sea, son abusados tanto niñas como niños, ¿no? O Claro. sea, no nada más las niñas. Ah, no, por supuesto que va en ambos sentidos Ujú. y hay abuso entre ellos mismos, también entre pares, llámese bullying o llámele como Ajá. quieras, ¿no? Sí. Y entonces parte del autocuidado Ujú, es que si yo me tengo que cuidar, ujú, tengo que también enseñar a cuidar al otro. ujú. Entonces, voy a poner ejemplo de dos niñas. No es que me cortaron mi pelo y mira qué bonito y no sé qué. Y se lo dice a una amiguita donde su mamá trabaja todo el día, no le da tiempo de llevar a la peluquería y no le cuida el pelo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces le dice, ah, mira, pues te lo puedes cepillar así o te enseño a cuidártelo. Porque, pues, de la otra niña a lo mejor no es que la mamá no le quiera cuidar el pelo, es que tiene 100 cosas Ujú. y se le olvida, lo último que se acuerda es de cortarle Sí. o arreglarle el pelo. Y entonces también el fomentar el autocuidado entre ellos ayuda mucho y no de que mira mi pelo y tú no lo tienes, o sea, porque así pasa. Claro. O sea, es textual lo Sí, que la sucede. competencia. Eso que sucede a los 5 años sucede hoy en Ay, redes sí. sociales. ¿Tú cómo ves, con todo lo que ves y conoces, o sea, esta violencia que ya no nada más es a la niña, al niño, es a todo, a los animales, o sea, a todo? ¿Tú qué crees que traemos ya los seres humanos dentro? ¿Por qué tanta violencia ahora? Que antes, la verdad es que no era de esta manera. O sea, siempre ha habido violencia, pero siento que ahora muchísimo más. ¿Tú cuál crees que sea la médula del problema generador de violencia? Mira, lo que pasa es que yo creo que se ha confundido el autocuidado con el egoísmo y el empoderamiento con el pasar encima de la otra persona. Sí. Y yo creo que sí hay una cultura, vivimos en una cultura, y yo creo que estamos en una era de cambio, ¿no? Ujú. De ver quién tiene más poder, más seguidores, más dinero, más recursos, más cosas de Sí. marca, más. Y esto te va haciendo capas donde vas dejando la parte de la empatía. Sí. Entonces creo que esa parte de ser empáticos
se nos olvida, ¿no? Se habla mucho, hay que ser resilientes. ¿Qué es ser resiliente, no? Ujú. ¿Quedarte callado? No, eso no es ser resiliencia. Resiliencia tiene que ver con la empatía, Ujú. ¿no? O sea, tú me estás hablando desde el enojo, hoy no voy a hablar contigo, ¿no? Y hablamos más tarde porque hoy tú me estás agrediendo, porque me estás hablando desde el enojo, Ujú. ¿no? Ujú. Si yo nada más digo, me estás maltratando, me estás ofendiendo, me estás. Y yo no estoy entendiendo que la otra persona está. Entonces yo cambio mi lenguaje y digo, me estás hablando desde el enojo, o sea, Ujú. desde tu enojo, desde Desde cómo el te tuyo. sientes. Entonces no es para mí, lo entiendo, vamos a pausar, eso es ser más resiliente. Claro. Que de la otra de que no, tú me dijiste y entonces a ver quién puede más y vas poniendo capas Ujú. encima de lo que tenía que haber sido una empatía, ¿no? Entonces Ujú. lo que me dices es que el egoísmo ya es la base de todo, o sea, como que estamos muy ensimismados, como decíamos el otro día, ¿te acuerdas? Muy que solo pensamos en nosotros, ¿no? Efectivamente. Tiene que ver mucho también, yo creo que le atribuye un poco a las generaciones. Ujú. Quizá las generaciones de los años 60, 50 eran generaciones de 7, 10 hijos, Hijos. Ujú. donde había que ser empático, Sí, tenías que quisieras o aprender no. a compartir. Claro, no Sí. había de otra más que compartir la mesa, compartir la comida, compartir la ropa, compartir las habitaciones, ¿no? Claro. Y luego se crea una generación de 1 o 2 hijos, Sí. donde el entorno es Todo único. les da. Y cada quien con su recámara. Exacto. Sí, 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 ¿no? sí. Cada Y quien aquí con su estás Xbox. mimándolos y sobándoles y Efectivamente, sí, ¿no? sí. Y el entendimiento de los límites, ¿no? Ujú. Antes los límites, pues sí, eran la chancla, ¿no? Y te dirán, no, yo con la chancla o mi mamá con la mirada me controlaba, ¿no? Sobreviví. Entonces, exacto, y sobreviví, ¿no? O sea, Ujú. no se trata de límites con agresión, No. pero eso no quiere decir que no pongas límites, Ujú. ¿no? O sea, tú puedes Total. poner límites Y desde es- lo amoroso. Sí, y mira, yo veo que hay mucha voluntad de estas generaciones de decir, vamos a eliminar ese tipo de crianza, ¿no? Del golpe de la chancla, de la mirada retadora y amenazas y todo. Y está bien, o sea, tienen mucha voluntad, pero ahora se fueron al otro Sí. extremo, Exactamente. donde ves al niño en un súper haciendo un berrinche y la mamá casi le está sobando la cabeza Ujú. y no pasa nada y que deje sus emociones fluir. Sí, pues ahí estamos O formando sea, nos criminales. fuimos hasta el otro lado, ¿no? Entonces ahorita hay estas dos vertientes que están Ujú. muy polarizadas, o estamos en negros o estamos en blancos, Ujú. pero pues siempre el equilibrio es lo correcto, ¿no? Y ahorita estamos, pero bien perdidos. Hay una Ujú. saturación de información que estamos aquí y estamos acá y en medio, en el equilibrio. Nadie piensa, nadie habla y estamos bien perdidos, ¿no? Porque estamos peor Es que que antes. las polaridades nunca son buenas, la verdad. Sí. Oye, Rosa Marta, pero entonces hablando de empatía, me surge una pregunta. ¿Cómo se origina tu organización? Porque tú estás hablando de que la empatía es lo más importante y creo que el crear la organización fue algo muy empático. ¿Qué pensabas? ¿Cómo pensabas en ayudar? ¿O cómo se te ocurre? Obviamente, quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil y todo, tenemos experiencias de vida, obviamente, ¿no? Historias de vida, acontecimientos que te pasan, ¿no? Donde la vida te lleva a decir, híjole, creo que la mejor manera es que si yo me di cuenta de que Tomar este no era el camino, conciencia. tomé conciencia, ayudar a otros a que la tomen. Ahora, creo que no nos nace a todos. Algunas personas tenemos esa Inteligencia emocional. pues inteligencia emocional o esa capacidad de dar, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad de dar, pero Ujú. unos hacia un lado, hacia otro, ¿no? Entonces sí tienes que tener entrega, sin duda, porque esto es de Sí, entrega. es una Claro. vocación. También es una Así es. Es una vocación. vocación de entrega Ujú. y bueno, pues sí, las experiencias de una familia grande, Ujú. donde yo crecí, etcétera, en matrimonio, experiencias de vida donde dices, no, el camino. Ahora, Ujú. ¿quién han sido mis principales, ahora sí que vidas, que han sido mis aprendizajes? Pues mis hijas. Evidentemente tener 3 Ujú. mujeres y tener el reto de educar a 3 mujeres en un mundo que está cambiando entre tecnología, socialmente y con estos polos que tú llamas, entre la educación que yo recibí, la que yo les tenía que dar y además quería yo trabajar y además quería estudiar y además quería hacer. Entonces, Sí, sí, sí. pues ahí fue mi principal, creo que reto. La fundación nació
a raíz también de un secuestro que yo tuve express, ¿no? En el 99, no precisamente que el secuestro me llevara y me dejara una huella, pero sí en el diálogo con mis secuestradores me di cuenta que eran personas muy resentidas, enojadas con la sociedad, con la mujer y lo que yo representaba físicamente, ¿no? Como mujer. Y bueno, la vida me dejó aquí, enterita, feliz, ¿no? Sí, platicando a lo mejor de este tema como un acontecimiento. Pero dije, bueno, alguien tiene que hacer algo por estos jóvenes, ¿no? O tenemos que hacer algo. No quise decir que lo que yo haga es, ¿no? Porque la verdad somos pequeñitas a comparación muchas organizaciones. Es una aportación, pero que sí suma. Pero hay que sumar, ¿no? El granito de arena que quieras, ¿no? Tendrás, por ejemplo, un vecino que a lo mejor es medio misógino en su comportamiento. Tu granito de arena es poner la línea, ¿no? Entre su misoginia, comprender que así fue educado, ¿no? Y lo que tú eres. Esa es la empatía, entender a quien agrede y a quien fue agredido, guau, o sea, ya es como otro nivel, es otro nivel. Sí, porque ese macho, ese generador de violencia trae también su historia. Sí, claro, trae su historia y muchas veces no la traen conscientes. Sí. ¿No? Porque la tan naturalizada y tan arraigada. Sí, que ni siquiera no, entonces la ven. Es que no puede ser que no se dé cuenta, ¿no? O sea, y te entra la clásica que nos dicen de histeria, ¿no? De las mujeres, pero en la desesperación más bien, pero no puedes obligar a una persona que sea consciente de sus actos si en su historia no está. No está ese aprendizaje. Yo veo ahora mucho que, o sea, ya se oye tanto esto de, pues, que no está bien la violencia de género, que no está bien, pues, maltratar a una mujer, y bueno, ya tenemos mucha información, ¿no? Se escucha todo esto y dices, bueno, ya estamos más educados, como que, ay, ya, ahí la llevamos. Y de repente sí, ahorita que dijiste que el vecino y que no sé qué, dices, que ves cosas que dices, híjole, no, estamos en pañales, y que ves como la mamá tratando de ponerle un límite a su hijo hombre, y resulta que el papá sale así de, a ver, no le digas eso, déjalo, que lo haga. Te juro que es un shock que dices, ¿cómo? Sí, por eso hay que fijarse también con quién te relacionas de pareja. Tiene que ser mutuo acuerdo, ¿eh? La crianza tiene que ser en equipo. Sí. O sea, la crianza, porque si tú vas por acá y yo voy por acá, allá, no. El doble mensaje creo que es peor. Es que una fatalidad. Una línea de mensaje. Pero lo malo es que hay muchísimo. O sea, sí, yo lo he visto varias veces, no una, varias veces. Pues mira, yo creo que uno de los elementos, por ejemplo, que trae esta campaña es del autocuidado, es también responsabilizarte de tus actos. Si tú a tus hijos les enseñas los límites desde la consecuencia que tiene el rebasar esos límites y que vivan esa consecuencia, por más que te duela, no, es que no quiero ver a mi hijo sufrir, ¿no? Sí. Es que necesitas dejar, digo, tampoco que se tire por el vidrio, ¿verdad? O sea, lo que voy, obviamente tienen que reconocer que hay límites y hay consecuencias de rebasar esos límites. Yo creo que esa es la base de la educación en niños y niñas. Y obviamente el respeto, ¿no? Sí. O sea, tú no le puedes decir, no hables así, cuando tú al ratito estás en el teléfono o con el vecino misógino que contamos, ¿no? Y le estás diciendo al misógino, hijo de no sé qué, tal por cual, claro. Y después le dice al niño, no digas eso, pues va a llegar a la escuela, sí, porque eres se va a tranquear modelo, con un niño o una niña, claro. Y le va a decir, hijo de tal por cual, claro. Lo va a hacer, porque no hay cosa él que más aprende de tus acciones, no de tus palabras, sí. Por eso nosotros tenemos que tener esa autoconciencia también, y saber que estás creando y desarrollando personitas que van a ser personas adultas. Y por eso aquí en La Vida Dura y Yo con Mis Locuras siempre les decimos que si no se tiene que trabajar uno, porque que quieres educar a un niño, espérate también. Pero también reconocerte como persona, y que tienes tus defectos y tus virtudes. No el ser papá y mamá. Tiene que ser, claro. Es igual a soy perfecto, claro. Y entonces te tengo que enseñar la perfección de la vida. No, por supuesto. Porque no, se vale llorar, se vale enojarse, claro. Se vale decir no puedo, no quiero, estoy cansada, espérame tantito, hoy estoy sensible, se vale. Claro. O sea, eso tenemos que entender que se vale. Porque ese silencio que nos guardamos, ese nudito en la garganta y vas manejando y que no me vean que me está llevando porque hoy me siento triste. Sí. No, los niños tienen que saber que tienes días sensibles, que tienes días
de no ganas, ¿no? Ujú, ujú. Y decirlo como tal, porque esa negación de las Ujú. emociones Ujú. también se la estás enseñando a negar tus propias emociones. Claro. Entonces, ese camino también es parte de lo que hay que hacer, Ujú. ¿no? Somos humanos, Ujú. padres, Ujú. madres, Ujú. estés como estés, ¿no? Sí, es que ni siquiera nosotros sabemos gestionar Ujú. nuestras emociones, ¿no? Ni siquiera sabíamos qué eran, cómo Ujú. manejarlas y que las teníamos que controlar de alguna manera, siempre reprimidas. Entonces, pues obviamente eso es lo que hemos transmitido Ujú. durante generaciones. Sí, y el respeto, o sea, hace rato veía el video, no voy a decir de quién, evidentemente, pero de que el bebé decía que no quería fotos, ¿no? Entonces, y se le seguía grabando. Entonces, desde ahí Sí, hay claro. temas donde dices, ¿dónde está el respeto? O sea, Ujú, no ujú. me Sí, gustan, los derechos tú de me los niños grabas y por las una niñas. posición o por un, Sí. Sí, ¿no? whatever. Estratos, influencers, no sé, lo que Ujú. quieran y mandes, Ujú. pero hay que ver entender que a lo mejor nuestros hijos no tienen ese mismo ánimo, ¿no? Ajá. Digo, habrá mamás que saben cocinando y demás, y tengas un hijo que sea un poco más, ¿No le menos, gusta no le eso? gusta, Claro. bueno, no, Ujú. y es muy válido. Sí, es Claro. ¿no? respetar las individualidades. Exactamente, Ujú. las individualidades, porque además de que o sea, si es tu hijo, te toca educarlo, pero tiene su personalidad. Ujú. Claro, Y hay que no respetarlo. es el dueño tampoco, Sí. o sea, como que es Sí, otra no es tu persona, objeto. no es tu objeto, es otra Exacto. persona, claro, tienes que Sí, respetar sus gustos y su todo, sí. todo. Exacto, lo que le gusta. Duele y nos cuesta a las mamás saber y Entender pensar y cosas. entender que no eres su dueño y que tienes que separar y que tienes que dejarlo, así Y como respetar. Y que hay riesgos, ¿no? Nada más dices, bueno, pues ese es el riesgo que tú quieres correr, Ujú. está bien, hay unos más intrépidos que otros, ¿no? y te lo Ujú. regalo porque es tuyo, es tu error, es Ujú. de lo que vas a aprender, Lo que ¿no? quieres Ujú. vivir. Claro. Ahora sí que te doy permiso de hacerlo diferente, ¿no? O sea, mi Ándale. hija mayor hizo motocross y tenía 16 años, flaquitita y a mí casi me daba el supiritaco, Claro. pero pues La era lo tienes que ella quería vivir, ¿no? Con todo y las consecuencias Ujú. que eso conlleve, porque pues, subirte una moto tiene una Riesgos. montañita, o sea, Sí, qué Sí. ¿no? bárbaro. Pero vamos, son situaciones donde tienen que ser conscientes del riesgo. Ujú. Y Pero vivir eso, sus Ujú. experiencias. Sí, y si se cae y se da un zapotazo, pues ya aprendió, ¿no? O Sí. sea, sí. muchas Sí. cosas aprenden ahí. Desde la organización, ¿cómo trabajan en estas niñas y adolescentes? Bueno, nosotros te digo, lo que hacemos es fortalecer a las organizaciones que trabajan con ellas. Claro. Porque cuando estás en un refugio, Ujú. en una casa hogar, el día a día no te deja, ¿no? Ujú. Aparte tienes que controlar las emociones de 10, Ujú. 15 o hasta 100 niños, ¿no? O Uf. sea, de veras, porque hay lugares donde tienen una cantidad enorme de niños y niñas, y entonces estás más preocupada quizá por los recursos, la alimentación, Ujú. que se vistan, Ujú. que si están creciendo, que si están aprendiendo, que si esto y lo otro, Sí, ¿no? qué labor. Son otros, entonces lo que hacemos nosotros es ir a ayudarles, como en la parte de planeación, de organización, que tengan protocolos, que tengan un poco el tema de los manuales, porque sí es importante, ¿no? De cómo operan, que tengan todo como en esta organización. Estructurado. Porque si algo le da paz a una organización es que hay una estructura. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros trabajamos. Otra parte es desde este laboratorio donde el trabajo infantil y el tema de los embarazos en adolescentes, que ya ha disminuido mucho. Ujú. Ahorita, por ejemplo, eso nos está dando otra preocupación. Antes había más niñas que se embarazaban, ahora hay niñas más adolescentes que no se embarazan, se practican un aborto, pero clandestinamente. O sea, no se está haciendo por las vías más sanas, ¿no? Ujú. Entonces, Más ahora riesgos. tenemos que voltear a ver más bien al autocuidado en el tema de Ujú. salud de Prevención. esas adolescentes, ¿no? Ujú. Y dan Exacto. conferencias, pláticas, seminarios. Sí, vamos Ujú. a muchos foros, nos invitan a foros a decir esto, ¿no? Mm. Pero pues hay que hacer mucho. Y luego nos llegan donativos que nosotros llevamos a los refugios, pero no es como que llegamos y, por ejemplo, nos va a llegar un donativo del Lego, no vamos a ir a dejar nada más el Lego así, ¿no? Entonces vamos y es la plática, el Ujú. intercambio, ¿no? Ujú. De este donativo. Entonces Y todos así, podemos sumar a la organización. todos pueden sumar. ¿Cómo podemos sumar? ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, ahorita precisamente con la campaña, ¿no? El difundir los mensajes de autocuidado. Porque nosotros hicimos en el 23, un estudio con 360 niños y niñas de las escuelas sobre el manejo de las redes sociales.
Uy, Y nos dimos, y lo hicimos desde 6 años a 17. Nos dimos cuenta que había niñas de 12 años que ya estaban en OnlyFans, que había niños de 8, 9 ¿Qué? años en videojuegos donde jugaban con adultos sin darse cuenta, ¿no? El tiempo que pasaban más pequeñitos con el dispositivo, ¿no? Que había niños también de menos de 12 años que ya tenían su propio celular, ¿no? Aunque fueran a una escuela donde sus papás estaban haciendo milagros para pagar la colegiatura, porque esto fue en la Gustavo Madero, ¿no? Pero mucho celular. Al final es la modernidad, ¿no? Y si mi Ujú. amigo tiene, ¿y por qué Sí. a mí no me compras? Y a mí no me la das, ¿no? Y es O la desde el niñera niño, también. y se vuelve la niñera, Claro. ¿no? Y luego, bueno, muchos niños crecen con los abuelos que no saben de los dispositivos, ¿no? No conocen esa tecnología que es nueva. Y pues, mientras el niño está con la tablet, la está dejando ver su novela a la abuelita o le está dejando limpiar su cocina o lo que Sí, sea. claro. Y pues nadie Más sabe. cómodo es más cómodo. Claro, y Sí. nadie sabe lo que el niño está viendo con quién está interactuando. Entonces, bueno, desde ahí nosotros nos dimos, bueno, tenemos que llegar por ese medio con estos mensajes de autocuidado. Ya no basta con poner letreros en el metro, porque un año pusimos un tiempo letreros en el metro para el trabajo infantil. Ya no basta, tenemos que llegar donde ellos van a recibir ese mensaje, porque el autocuidado debe ser una responsabilidad propia. Sí, desde padres te lo puedes fomentar, desde los maestros, pero si esa personita no toma conciencia, Claro. no va a No haber sirve. manera, Sí, es ¿no? directo. Entonces, Introyectarles pues, principios, la valores. campaña se llama Tu voz y tu poder, Mm. porque tú tienes voz para Mm. decir lo que no te gusta, lo que sí te gusta. Eso no quiere decir que hagas mal uso de tu voz. No es lo mismo que le digas a tu mamá, no me gusta, no quiero y se lo avientes, ¿no? A que le digas, no me gusta y la mamá te diga, es que te alimenta bien, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir mejor y entonces desde mi concepción de autocuidado le doy 3 traguitos, ¿no? Pero desde el Es como pleito de que te lo tomas y si no te lo sensibilizarlos, tomas sí. no sales y si no, no vas. Ajá, no con amenazas, Claro. sino como explicándole que Sí. es bueno para él, Claro. para él o para ella. Exacto, y si los niños tienen esa conciencia de autocuidado, entonces a lo mejor el juguito verde que lo veamos le da 3 traguitos porque pues resulta que se va a poner Sí, me más quiero chacarita, no sé, cuidar. ¿no? Me quiero cuidar, me importo yo, ¿no? Entonces queremos llegar desde esos medios y desde otros, ¿no? Porque los más chiquititos, pues quizá tenemos que llegar con, tenemos la intención de hacer un cuento, ¿no? De autocuidado para los más pequeñitos, pero la idea es hacer estos mensajes. Una ¿no? obra de teatro. Ah, también podría ser. Hay que hacer. Está un poquito caro, pero sí. Sí podríamos hacer una obra de teatro para esa parte. Entonces, la idea de esta campaña es todo el marzo dar estos mensajes a ellos, ¿no? Y pues estar fomentando el autocuidado debe ser un trabajo de todos los días. De Sí, todos los días. Están atacando la raíz. Sí. De verdad, felicidades. sí, Pues sí, felicidades. y ser el ejemplo, ¿eh? Claro. Porque tú no puedes decirle a la niña, lávate los dientes, tenga esto, ¿no? Sí. O cuídate tus, porque una cosa del autocuidado es el autocuidado cognitivo, que es tu salud mental. Intelectual. Por y ejemplo, ¿no? ¿Qué estás mental. pensando? ¿No? O hay niños y niñas que desde chiquitos sobrepiensan las cosas. No, Yo es que sí, sí, también, y que sí me esto, va a y si pasar. pasa y no sé qué. Y de repente ya te está haciendo una historia de una decisión de que si saca su cochecito a jugar, si se le pierde, si me lo quitan, si se rompe, si no sé qué. Entonces, también hay que enseñarlos a la salud mental, a no sobrepensar, porque ese niño que sobrepiensa sobre su Ya está cochecito, lleno si de lo saca, ansiedad, Se angustia. miedo. exactamente, Claro. ya está generando ansiedad. Entonces, a lo mejor si es un niño que tiende a la ansiedad, pues hay que decir, bueno, a ver, piensa, ¿no? 3 cositas, no pienses más, ¿no? Si lo sacas, sucede A, B y C, ya, nada más, ¿no? Entonces digo, ese tipo de mensajes también son importantes, el de la salud mental, porque empieza por ahí, ¿no? ¿Nos puedes compartir tus redes? Tenemos una página ahorita en construcción porque estamos renovando de los laboratorios, porque queremos hacer los laboratorios interactivos, es decir, que podamos recibir mensajes por temas. Pero es www.corresponsabilidadsocialmx.org. ¿Okay? Y tenemos Instagram, que es el que estamos usando ahorita, ¿no? Que es Responsabilidad Social MX. Facebook es igual, Corresponsabilidad Social MX. Y pues correo electrónico, nos pueden escribir a la hora que quieran, cuando quieran, ¿no? Tenemos YouTube también. Ahí está mucho el trabajo que hemos hecho con los niños. Se escuchan los mensajes de las niñas y niños. También hay escucharlos. Pues saber cómo se- suscríbanse.
En YouTube es Corresponsal Social Mexicana completo. Vamos a hacer un concurso dentro de este mes de marzo con las niñas. Hemos pedido, obviamente, a niñas que quieran hacerlo, ¿no? Y que familias cercanas, de amigos cercanos, de organizaciones O sea, cercanas. todo el mundo puede entrar. Sí puede entrar todo el mundo. La idea, ¿De qué edades? obviamente, de ¿Hasta los 12 o desde hasta que sepan los- dibujar, no sé, 3, 4 años, Sí. hasta los 12, 14 años. Ok. Y a 16 si quieren también, ¿no? La idea es que pongan 3 niñas juntas, ¿sí? Porque también la sororidad se fomenta desde ahí. Vivimos en un mundo de competencia. Los dispositivos, las redes sociales, es una competencia constante, ¿no? Entonces, el autocuidado es, me cuido yo, pero también lo fomento, A mí pero sí, de bueno. manera sorora, ¿no? De Ujú. manera compartida y no de manera competitiva. Ujú. Entonces, el enfoque es 3 niñas juntas de cualquier manera, como la quieran poner, de espaldas, de frente, jugando, platicando, pero la idea es que no sea nada más el dibujo de una niña, sino, Ujú. ¿no? Con alguien. Con alguien, porque, Amigas. exacto, Ujú. porque tenemos que ser Ujú. más... Empático. Sí, hacer Pues, sinergias, empatía, unir ¿no? esfuerzos todos Ujú. para atacar este tipo de situaciones Sí, sociales. Ujú. Claro. Exactamente. Y desde el autocuidado, por ejemplo, en prevención de violencia, a lo mejor una niña vive en un hogar donde está normalizado hablarse mal o golpearse o el abuso, ¿no? Ujú. Físico, psicológico, sexual, ¿no? Y a lo mejor otra niña más empoderada desde su autocuidado puede decirle, oye, eso creo que no está bien, Ujú. eso deberías de hablarlo con la maestra o con alguien, Claro. porque yo sé que esto, ¿no? Que no te deben de Ujú. tocar esta parte. Y esa parte es importantísima, Sí, ¿no? sí, sí, se Por- contagia la conciencia. Sí, Exactamente, ¿no? Y para poder darse cuenta. Ujú. Lo más importante de una niña o un niño que es abusado es que sea consciente de que es un abuso. Ujú. Cualquiera que sea, ¿eh? Claro. Sí, Es que que desde no lo ahí- normalice. Sí. Exacto. Y no que lo normalice o lo guarde por miedo a, ¿no? Ujú, ujú. El miedo a es factor súper importante. Sí, porque tan solo a veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido un poco violentadas, un poco abusadas con un solo comentario y el miedo nos Ujú. ataca y Y te te quedas quedas callado, y paralizado. te quedas paralizado, Ujú. ¿no? O sea, esto que vimos de a nivel nacional se vio internacional de que este coach le dio un beso a la futbolista en la boca, ¿no? Y ella se quedó paralizada y mucha gente cuestionaba el por qué no dijo nada. A ver, si no le gustó bien, entonces ¿por qué no dijo nada? Pues porque el miedo nos Ujú. paraliza, ¿no? O sea, Sí, y al no es- momento surge un shock como mecanismo de defensa que no te deja actuar. Hasta No, después. Y la posición de poder, ¿no? También. Es eso. O sea, la por posición de supuesto, poder es mi jefe. que es quien te limita a decir lo hago o no lo hago. Ujú. ¿Qué? O sea, ¿qué gano y qué pierdo si lo hago? Ujú. Al final, creo que lo más importante es que lo hizo consciente, Sí, que no lo normalizó claro. y que después, a lo mejor Bueno, en redes. y a ella ¿no? le Se tocó hacen- porque estaba enfrente de muchísimas cámaras y porque fue un video y todo. Claro, pudo haber sido un vestido a solas. ¿no? Sí, porque todo el mundo reaccionó Claro. ante eso, pero si hubiera sido Ya se queda callada. detrás de cámaras, a lo mejor no dice ella nada, Ujú. ¿no? O a lo mejor reacciona y le suelta un santo bofetón y no lo hizo porque estaba frente a cámaras, ¿no? claro. O sea, al final el tema es la conciencia, Ujú. Ujú. ¿no? De lo que Y está cómo mal. reacciona. ¿Y cómo ante reacciona? el Porque aparte tema, si ¿no? le hubiera soltado el cachetadón, uy, no, Sí. es que cómo es posible que Está reaccione agresiva. con más violencia. O Es sea, su jefe, ¿no? Sí, Sí. las redes es todo un juicio permanente, ¿no? De todo lo que hagamos, digamos, y lo que estamos nosotros haciendo ahorita, también puede tener juicios a favor y en contra, ujú, pero lo ujú. importante, aquí lo importante es hacer conciencia. Ujú. La reacción es tu responsabilidad. Ujú. ¿Cómo reacciones? Si lo denuncias, si lo hablas, si lo golpeas, si le gritas, si te lo guardas. Al final es lo Ujú. importante, que tú hagas consciente De de tu que no es voz. correcto Ujú, y que tu voz es tu poder. ujú, Ujú. Lo que tú decidas decir o hacer ujú. está en lo que tú estés, en el poder que tú Y lo que tienes. decidas está bien, porque nos sentimos aparte culpables, ¿no? Si Ujú. De decidí, lo que hagas o si, de lo deci- que no. si decidí decir no y parar, pero ya me estaban haciendo sentir culpable, o incluso aunque no te hagan sentir, te das la vuelta y te vas y tú te sientes culpable, o sea, Claro, la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que son abusadas sexualmente Ujú. o que fueron abusadas en años anteriores cuando todavía esto
está un poco más silencioso, niños también viven sintiéndose culpables. Hay un libro buenísimo que se llama Otra Vida, que es muy grande, justo de un niño que es abusado por religiosos, ¿no? En su niñez, abandonado por padres, etcétera. Una historia demasiado dura, donde puede llegar hasta 50, 60 años y seguirse sintiendo culpable. O sea, entonces es esa parte donde el sentimiento de culpa se tiene que sustituir por me quiero, me acepto y esto no fue mi responsabilidad, fue del otro. Entiendo que el otro tiene un daño, tiene una historia que le llevó a esto y mi responsabilidad es autocuidarme, protegerme y recuperarme. Entonces, si tú tienes autocuidado, va a ser más fácil recuperarte. Claro. De una herida de esa dimensión no te recuperas. Siempre va a estar el tema, pero sí la actitud frente al problema es la que cambia todo. Claro, sí, aprendes a vivir con pero eso. Pero si tienes el autocuidado físico, emocional, social, lo vas a poder hacer. Tienes herramientas. Sí, claro. Y de decir basta de abuso. ¿No? Oye, pues qué enriquecedora plática, muchas gracias. No, al contrario. Por habernos acompañado. Qué labor tan loable. Pues vamos a poner ahí toda la información para que puedan contactar a la organización. Con los mensajes. Claro. También vamos a hacer una campaña de aportaciones, porque obviamente el concurso de dibujo nos va a llevar Oye, ¿cómo se inscriben al concurso o cómo es? Por la misma red pueden decir quiero concursar, por el correo electrónico que se llama corresponsabilidadzocialmx@gmail. Por todos los medios nos dicen quieren concursar. Levanten la mano. Se les da el correo, ya sea por la red social, y mandan su dibujo vía correo electrónico, ¿no? No le vamos a pedir datos personales porque sabemos los temas de privacidad. Mandan su dibujo y en ese correo se le va a preguntar si quiere que sea anónimo o si quiere dejar sus datos. Si quieren dejar sus datos personales, no le vamos a pedir su foto ni nada, dejamos sus datos. El día que gane el dibujo, ese dibujo pues va a estar en tacitas, en algunos lugares como parte del material que vamos a crear. Entonces, bueno, claro que las aportaciones nos ayudarían muchísimo, la difusión de los mensajes nos ayudaría muchísimo, y las ideas que nos puedan dar también son bienvenidas. Genial. Así que vamos a hacer sinergias y apoyar. Exacto. Pues muchas gracias, Rosa Marta. La verdad fue un honor tenerte aquí y pues muchas felicidades. Te hacemos un reconocimiento por toda la labor que has hecho. No, bienvenidos. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Bye.